Bienvenidos. Este video, el cuarto de la serie, orienta al profesor tutor sobre la conceptualización de la evaluación en uniminuto virtual y a distancia. ¿Qué es evaluar? Finalidades de la evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa. Condiciones de la evaluación: objetiva, justa, abierta y participativa. Tipos de evaluación: autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Estrategias de evaluación: cuestionarios, portafolios, rúbricas. La evaluación en la modalidad virtual y a distancia es el proceso mediante el cual valoramos las competencias y habilidades que han desarrollado nuestros estudiantes. También analizamos la mejora cualitativa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Como podemos ver, no se trata solo de evaluar, sino de acompañar el proceso. La evaluación en educación virtual y a distancia tiene tres finalidades principalmente. Diagnóstica: pretende determinar el estado en términos de competencia y conocimientos con los que llegue el estudiante. Se realiza al inicio del proceso de aprendizaje. Formativa: trata de determinar el estado de las competencias en nuestros estudiantes. Sucede durante todo el proceso de aprendizaje. Sumativa o cualitativa: busca establecer si el estudiante ha alcanzado las habilidades requeridas y si puede seguir a otro nivel. Se da al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación diagnóstica contribuye a planificar el aprendizaje, ya que se debe implementar en los primeros encuentros entre el profesor tutor y sus estudiantes, sean esos presenciales o virtuales. Esa actividad puede realizarse a través de preguntas verbales directas o cuestionarios prediseñados. El objetivo de ese diagnóstico es conocer el estado de conocimiento con el que llega el estudiante a la asignatura. Teniendo claro ese panorama, el profesor tutor podrá sugerirle rutas de estudio que le ayuden en el logro de sus aprendizajes. Por ejemplo, lecturas o temas que puedan explorar, ejercicios o prácticas en las que puedan avanzar, etc. La evaluación formativa ayuda a determinar el nivel de conocimiento que el estudiante va alcanzando, con el propósito de establecer rutas de mejora que le permitan adquirir las competencias requeridas para su excelente desempeño. Esta evaluación le posibilita al tutor y estudiante establecer, con base en instrumentos como las rúbricas o listas de verificación, el nivel que ha obtenido en una actividad o en el desarrollo de un producto, procurando así mejorar lo hecho. La evaluación sumativa permite establecer si el estudiante ha aprendido y, por tanto, si debe ser promovido a un nuevo nivel o si ha aprobado el módulo. En este sentido, hablamos de que el papel de la evaluación es calificar al estudiante. Se le conoce como cuantitativa o sumativa, pues valora mediante un puntaje los avances o logros en la adquisición de una competencia o un conocimiento. Toda evaluación debe ser objetiva, justa, abierta y participativa. Las actividades diseñadas deben contar con unos criterios de evaluación que cumplan con las pautas establecidas anteriormente. Además, debe reflejarse en las rúbricas de evaluación, permitiendo así que se den todas esas condiciones. Objetiva. Las condiciones y criterios de calificación de toda evaluación deben evitar elementos subjetivos. Para lograr una evaluación objetiva, buscamos parámetros que permitan valorar la totalidad de los conocimientos, las actitudes y el rendimiento del estudiante. Una forma de diseño de evaluación objetiva es utilizar estrategias de evaluación indirectas como los cuestionarios, mejor conocidos como quizzes. En el caso de la educación virtual y a distancia, estas evaluaciones indirectas se realizan vía Moodle y la misma plataforma se encarga de calificarlas. Nosotros como tutores del curso debemos alimentar el banco de preguntas, elaborando preguntas y opciones de respuesta relacionadas con los contenidos y competencias desarrollados en la asignatura. Justa. Que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y condiciones de presentar las actividades evaluativas, sean estas indirectas como las enunciadas en el apartado anterior o trabajos en grupo y generación de productos colaborativos. Otra condición fundamental es evaluar solo competencias y conocimientos abordados en el curso mediante el material de estudio. Abierta.
Se trata de que nuestros estudiantes sepan con precisión, claridad y anticipación la forma en que van a ser evaluados, para que ellos y nosotros, los profesores tutores, podamos hacer el seguimiento y acompañamiento a los avances del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este criterio tiene que ver con que el estudiante conozca oportunamente las calificaciones y retroalimentaciones obtenidas previamente. Participativa. Contempla la participación de los estudiantes en su evaluación y la de sus compañeros, dando opción en los criterios de evaluación para que el estudiante se autoevalúe y evalúe a sus pares. Esta condición evaluativa debe estar integrada en las rúbricas de evaluación de las actividades que así lo permitan. Además, debe tener un peso en la valoración de la calificación. Autoevaluación es la capacidad del educando para juzgar sus logros respecto a una tarea determinada, describiendo cómo y cuándo lo logró. También debe situar su trabajo respecto al de los demás, estableciendo qué puede hacer para mejorar. Para desarrollar la autoevaluación se requiere definir los criterios exigidos, definir los resultados individuales, reunir evidencias sobre la actuación individual, comparar las evidencias con los resultados específicos, hacer juicios sobre los logros en los resultados, establecer como calificación apta o aún no está preparado, elaborar un plan de desarrollo para las áreas en que se considerará no preparado, evaluar el resultado o producto final. Coevaluación. Es el proceso de valoración conjunta que realizan los estudiantes sobre la actuación del grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso. La coevaluación permite al estudiante y al docente identificar los logros personales y grupales, fomentar la participación, reflexión y crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje, opinar sobre su actuación dentro del grupo, desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo, mejorar su responsabilidad e identificación con el trabajo, emitir juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad. La heteroevaluación consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado. Generalmente es el docente quien diseña, planifica, implementa y aplica ese tipo de evaluación. La heteroevaluación permite al educando y al docente identificar carencias o puntos flojos que es necesario reforzar antes de seguir adelante con el programa. Evitar repeticiones innecesarias de objetivos que ya han sido integrados. Dar soporte para la planificación de objetivos reales adecuados a las necesidades e intereses del grupo. Trabajar en el diseño de actividades remediales destinadas al grupo o a los individuos que lo requieran. A continuación, relacionamos estrategias de evaluación que permiten evidenciar el proceso. Cuestionario, portafolio, rúbrica de evaluación. El cuestionario se conoce como una forma tradicional de evaluar, también se le denomina examen o quiz. El cuestionario implica una serie de preguntas sobre una o unas temáticas que nos permiten verificar y poner en práctica lo aprendido. Los cuestionarios pueden tener preguntas abiertas o cerradas. En el primer caso, se posibilita la libertad de responder y en el segundo, se trata de elegir respuestas previamente diseñadas. En los cuestionarios se pueden y se suelen mezclar los tipos de preguntas. Recuerde que todas las preguntas en los cuestionarios deben llevar una ponderación, calificación, sea esa cualitativa o cuantitativa, y debe ir acompañada de la respectiva retroalimentación, identificando abiertamente el acierto. En el caso de las preguntas abiertas tenemos respuestas cortas y largas. Las primeras son concretas, mientras que las segundas incluyen una argumentación de quien responde. Ese tipo de preguntas en los cuestionarios son muy efectivas para conocer los avances del estudiante en relación con el contenido y el desarrollo de las competencias, pues no hay una forma correcta de responder y todo depende de la interpretación que el estudiante ofrece sobre el tema evaluado por medio de ese tipo de preguntas. En el caso de las preguntas cerradas tenemos variedad de tipos, verdadero o falso, completar, opción múltiple y apareamiento. Las preguntas cerradas son una muy buena solución para alimentar los bancos de cuestionarios prediseñados que encontramos en la plataforma.
A continuación verán unos ejemplos. En las preguntas de verdadero o falso se ofrece un cuestionamiento o sentencia con una respuesta y el estudiante debe determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Las preguntas para completar en los cuestionarios son una serie de sentencias en donde falta una palabra y el estudiante debe completar el sentido con la misma. En la plataforma Moodle tendremos dos opciones para configurar la respuesta. Lista desplegable con una serie de palabras entre las que el estudiante deberá elegir, solamente una será la acertada. Área de texto para que el estudiante ingrese información. Las preguntas de opción múltiple están estructuradas con varias opciones de respuesta, en donde el estudiante debe señalar una de ellas como acertada. También se puede asignar varias respuestas como correctas. A y B, B y C, C y A o todas. Es posible configurar la pregunta para que el estudiante pueda seleccionar varias opciones. Las preguntas de apareamiento consisten en identificar las correspondencias o relaciones entre unas sentencias y sus conceptos, relaciones entre sentencias y relaciones entre conceptos. En la imagen se puede ver un ejemplo de correspondencia entre la definición, sentencia a la izquierda, y el concepto, palabra a la derecha. El portafolio es una evaluación flexible y de carácter abierto. Estudiante y profesor tutor determinan los objetivos del aprendizaje y las competencias a alcanzar. Le permiten al profesor tutor y al estudiante tener una visión amplia del proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando los ajustes y cambios durante el desarrollo de las actividades para lograr las mejoras. El portafolio opera como repositorio de los trabajos realizados en la asignatura. Estos se van guardando en una carpeta en la plataforma Moodle. Las rúbricas de evaluación son descripciones claras de los criterios y valoraciones del trabajo desarrollado por los estudiantes. Con las rúbricas se realiza principalmente una evaluación de trabajos finales o colaborativos. También se utilizan para evaluar actividades como proyectos, presentaciones digitales, trabajos en equipo o individuales. Las rúbricas especifican el nivel de desarrollo esperado para obtener diferentes niveles de calidad. Pueden expresarse en términos de escala, excelente, bueno, necesita mejorar, o en términos numéricos, 4, 3, 2 o 1, que al final se suman para determinar un resultado al que se le asigna una nota, A, B, C, por ejemplo. En la imagen podemos ver que en la plataforma Moodle se pueden diseñar las rúbricas y a través de ellas evaluar los trabajos de los estudiantes. Para diseñar rúbricas evaluativas debemos identificar los objetivos del aprendizaje y describir el trabajo o proyecto a realizar. Definir las características que convierten la actividad, proyecto o producto en un modelo excelente o de poca calidad. Crear los criterios que serán los objetivos de aprendizaje que el estudiante debe demostrar que se deben organizar en categorías. Describir las características de cada criterio en cada uno de los niveles de calidad. Las rúbricas también son llamadas matrices de evaluación, pues se diseñan a manera de tabla y relacionan dos cosas: los descriptores de logro, que pueden ser de mejor a suficiente o numérico, 4, 3, 2 o 1, que van en la parte superior de la tabla. Los criterios que se van a evaluar, por ejemplo, ortografía y redacción, identificación de conceptos, manejo de una herramienta, etc. Con las rúbricas podemos evaluar diversidad de productos, proyectos y actividades. Se pueden establecer criterios para evaluar desde lo individual hasta lo colectivo. Aquí tenemos un ejemplo de realización de un producto que hemos denominado elaboración de cuadros comparativos. Como se puede ver en la imagen, en la primera columna tenemos los criterios o categorías que se van a evaluar según el proyecto, producto o actividad. En las columnas 2, 3 y 4 encontramos la descripción de los logros en cada una de las categorías o criterios que se están evaluando. Al final de la rúbrica, en la última fila, tendremos el resultado de la evaluación. Existen varias plataformas para el diseño de rúbricas evaluativas. Acá les dejamos 3 opciones, entre ellas una gratuita, una de pago, que se encuentra en inglés,
y un complemento para usar con la plataforma de Google Apps. Rubizar, Rubrics, Corubrics. Agradecemos su atención en esta serie de videos educativos para el profesor tutor de Uniminuto virtual y a distancia. Esperamos que el material y los recursos que les hemos ofrecido sean de utilidad en su práctica cotidiana.